La Ópera de Sídney, situada en la ciudad de Sídney, estado de Nueva Gales del Sur, Australia, es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danés J.R.N. Utzon en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973. En el edificio se realizan obras de teatro, ballet, ópera o producciones musicales. Es sede de la Compañía de Ópera de Australia, la Compañía de Teatro de Sídney y la Orquesta Sinfónica de Sídney. Está administrada por la Opera House Trust, un organismo público del gobierno estatal de Nueva Gales del Sur. La idea de construir un teatro de ópera en Sídney comenzó a concretarse en los últimos años de la década de los 40 cuando Eugene Goosens, director del Conservatorio de Música de Sídney del estado de Nueva Gales del Sur, sostuvo que la ciudad necesitaba contar con un lugar conveniente para las grandes producciones de teatro. En esa época las producciones teatrales se efectuaban en el edificio del Ayuntamiento de Sídney, un espacio considerado insuficiente para este tipo de producciones. En 1954, Goosens tuvo un gran éxito al obtener el apoyo del primer ministro del estado, Joseph Cahill, quien solicitó diseños para la construcción de un nuevo edificio dedicado expresamente para albergar el Teatro de la Ópera. Goosens también insistió en que el edificio se construyera en la península de Bennelong Point, sobre la bahía de Sídney, contra la opinión del primer ministro Cahill, que opinaba que era mejor instalarlo en las cercanías de la estación de ferrocarril de Wynyard, en el noroeste de la ciudad, facilitando así de esta forma su acceso. Bennelong es una pequeña península denominada de esta forma en honor a un aborigen llamado Bennelong que hacía de intermediario entre el asentamiento aborigen y el comandante de la flota y primer gobernador de Nueva Gales, Arthur Phillip. El concurso se inició el 13 de septiembre de 1955 y recibió un total de 233 proyectos provenientes de 32 países diferentes en busca de un premio consistente en $100,000. Los criterios mínimos especificados que debían de contener los proyectos eran una gran sala con capacidad para 3,000 butacas y una sala de menor tamaño para unas 1,200 butacas. Cada uno de los diseños debían de contener además espacios para grandes óperas, conciertos de orquestas, coros, conferencias, reuniones, representaciones de diferentes tipos. El diseño ganador fue anunciado en 1957, resultando vencedor el proyecto de J.R.N. Utzon, un arquitecto danés. Eero Saarinen, arquitecto y diseñador estadounidense de origen finlandés, que integraba el jurado de la Comisión del Teatro de la Ópera de Sídney, resultó crucial para la selección del diseño de J.R.N. Utzon. Utzon llegó a Sídney en 1957 para ayudar a supervisar el proyecto y la construcción del edificio. En el terreno escogido para la construcción del complejo, se encontraba el antiguo fuerte Macquarie, convertido entonces en depósito de tranvías, que debió ser demolido en 1958. Al año siguiente comenzó formalmente la construcción. La Ópera de Sídney fue inaugurada de manera oficial por la reina Isabel II, en su condición de reina de Australia el 20 de octubre de 1973 junto con el duque de Edimburgo con la presencia de miles de personas. La ceremonia de inauguración estuvo compuesta por fuegos artificiales y una representación de la Sinfonía número 9 de Beethoven. En la velada inaugural participó la Orquesta Sinfónica de Sídney bajo la dirección de Willem van Otterloo, el Sydney Philharmonia Choir y el Sydney Philharmonia Motet Choir, interpretando Jubugalee, de John Handel. Al día siguiente, la reina y el duque de Edimburgo realizaron una visita protocolaria a las instalaciones y a todo el complejo. Antes de la ceremonia de inauguración oficial ya se habían realizado varias representaciones dramáticas y musicales en el edificio. Durante la construcción del edificio se realizaron numerosas representaciones a la hora de la comida, siendo la primera la del actor y cantante afroamericano Paul Robeson, realizada en 1960 desde los andamios para los trabajadores que construían el edificio. Ya finalizado, la primera interpretación artística en el complejo fue un concierto de prueba realizado el 31 de octubre de 1972 en la Sala de Música.
presentado por Música Viva Australia, integrado por el cuarteto de cuerdas Fidelio, Maurice Ounce y Donald Westlake. El 17 de diciembre de ese mismo año se realizó el primer concierto de prueba en el Concert Hall, con la Orquesta Sinfónica de Sydney dirigida por Bernard Hines. El 21 de enero de 1973 se concretó el primer concierto de prueba en el Teatro de la Ópera, con interpretaciones de Donald Smith, Elizabeth Fradwell y miembros de la ABC National Training Orchestra, dirigida por Robert Miller. El 10 de abril de 1973 se llevó a cabo el primer recital en el complejo, ante un público de invitados, a cargo de la pianista Rómola Constantino, quien realizó la interpretación en el Concert Hall. La primera representación pública se realizó el 28 de septiembre de 1973, con la presentación de la ópera La Guerra y la Paz de Sergei Prokofiev en el Teatro de la Ópera. Al día siguiente, el 29 de septiembre, se realizó el primer concierto público en la sala de conciertos, realizado por la Orquesta Sinfónica de Sydney, dirigida por Charles Mackerras y la soprano sueca Birgit Nilsson, como solista. El sitio de la Ópera de Sydney se ha transformado en un punto de referencia y encuentro de gran importancia. El 24 de noviembre de 1996, el destacado grupo de rock australiano neozelandés Crowded House realizó su último concierto en las escaleras del teatro ante una multitud de gente que alcanzaba casi las 100.000 personas. En 1997, el escalador urbano francés Alain Robert, apodado Spiderman, usando solamente sus manos y pies desnudos y sin dispositivos de seguridad, escaló la pared exterior del edificio. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 el edificio fue incluido dentro de la ruta olímpica que seguiría la antorcha por las calles de la ciudad en su camino hacia el Estadio Olímpico, siendo la nadadora australiana Samantha O'Reilly quien se paró en la cima de la Casa de Ópera para agitar la antorcha olímpica. También fue sede de algunos acontecimientos de los Juegos Olímpicos, como el triatlón que tenía su salida en el edificio o las regatas del puerto de Sydney. La seguridad en la ópera ha aumentado como resultado de la probabilidad de atraer atentados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta seguridad no impidió que dos activistas pacifistas en marzo de 2003 escalaran a la cima de la bóveda más alta y dibujaran "No War, Guerra No" en letras gigantes rojas, para oponerse a la participación de Australia en la guerra de Irak. Estos dos pacifistas fueron arrestados y condenados en enero de 2004 a 9 meses de detención periódica por daño malicioso y desorden público, además de tener que abonar $151.000 por la limpieza de la bóveda. El 12 de julio de 2005 el gobierno australiano declaró a la Ópera de Sydney Patrimonio Nacional, paso previo necesario para que el edificio pudiera ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A principios de 2006, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur y el gobierno federal australiano presentaron su candidatura, sumándose al Centro de Exposiciones Real de Melbourne, la Gran Barrera de Coral de Queensland y las Montañas Azules de Nueva Gales del Sur. Finalmente, el 28 de junio de 2007, la UNESCO declaró la Ópera de Sydney como Patrimonio de la Humanidad. Acabado en 1973, se trata del edificio más moderno del mundo que ha recibido el título de Patrimonio de la Humanidad. El edificio recibe cerca de 4 millones de turistas anuales. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.